comprobar que el ácido es un ácido débil. Bien, entonces, con esta concentración que les dio de catión hidrógeno es con la que van a calcular el pH, que es lo que luego han hecho con el resto del procedimiento. ¿Sí? Esa es la X que ustedes han calculado. ¿Cuánto de este ácido fluorhídrico se ha disociado? Esta disociación es inferior al 5%, entonces por eso no utilizan esta ecuación cuadrática, sino que utilizan directamente la ecuación simplificada que les ha dado Marina. ¿Ok? Eso era, Marina, lo que quería comentar. Bueno, gracias. Ahí vuelvo a ponerte la... Perfecto. ¿Se entiende, chicos? Básicamente la fórmula de cálculo del pH es la misma, es siempre menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Lo que cambia cuando el ácido es fuerte o es débil es cómo encontramos esa concentración de hidrógenos, ¿sí? Cuando es fuerte es igual a la concentración de la solución inicial. Cuando es débil tenemos que ver que no va a ser la misma, va a ser menor. ¿Y cuánto menor? ¿Sí? Nosotros en general vamos a tratar de trabajar con soluciones que estén lo suficientemente diluidas como para poder aplicar esta simplificación matemática. Que esa concentración sea igual a la raíz cuadrada de la concentración inicial por el K del ácido, que generalmente son siempre datos. Yo conozco la concentración inicial y los K siempre son datos porque están tabulados. ¿Bien? Entonces pasamos al siguiente caso. Bueno, no hemos puesto un ejemplo con una base débil, pero sería el mismo procedimiento, nada más que calcularíamos el pOH y después hay que restárselo a 14 para sacar el pH. Entonces, hasta ahora hemos visto cálculo de pH y pOH de soluciones ácidas y básicas fuertes, cálculo de pH de soluciones ácidas débiles, el de pOH es análogo, ¿sí? Solamente que obtenemos pOH y se lo restamos a 14. Y lo que nos queda ver de esta unidad es el tema de las soluciones buffer. Como les comentó Inés ayer, soluciones buffer, soluciones amortiguadoras, soluciones reguladoras, soluciones tampón, tienen varios nombres, ¿sí? Sirven para controlar o mantener el pH en un determinado rango cuando a nuestra solución se le adiciona alguna base o algún ácido fuerte en pequeñas cantidades. Por supuesto que si nosotros agregamos, tenemos medio litro de solución y agregamos 20 litros de un ácido fuerte, y sí, la solución básicamente va a ser ácida en su totalidad y se va a mover el pH. Pero cuando nosotros agregamos pequeñas cantidades, ese pH se puede mantener o regular en un valor que nosotros queramos. Para eso tenemos que elegir bien cómo va a estar formada la solución, porque el pH en el que se va a mantener tiene que ver con el pKa del ácido que está formando la solución buffer, o el pKb de la base, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros decimos P es menos logaritmo. Entonces, si pH es el menos logaritmo de H, pKa es el menos logaritmo de Ka, que es la constante del ácido. Acá les pregunta el ejercicio cuáles de los siguientes pares pueden formar una solución amortiguadora. Recuerden que las soluciones amortiguadoras siempre están formadas por un ácido débil y su base conjugada, o por una base débil y su ácido conjugado. Entonces nos presenta tres casos. En el primero, ácido clorhídrico y cloruro de sodio. En el segundo, amoníaco y cloruro de amonio. Y en el tercero, ácido nítrico y nitrato de calcio. Hay dos características que tienen que tener las soluciones para formar una buffer. Primero, que sea un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y su ácido conjugado. Y el segundo es que tengan un ion en común, porque si no, no serían los conjugados, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo tengo, en el primer caso, el anión cloruro en común. Está en el ácido clorhídrico y en el cloruro de sodio. El anión amonio en común. Está dentro del amoníaco y está en el cloruro de amonio. Y en el tercer caso tengo el nitrato en común entre el ácido y la sal, ¿sí? Yo no puedo poner ácido nítrico y sulfato de calcio, ¿sí? Sí puedo poner nitrato de potasio, nitrato de sodio, nitrato de amonio, si fuera esa mi sal, ¿sí? Siempre tienen que tener unión en común. Entonces ahora lo que tenemos que analizar, esa parte se cumple en los tres, en el A, en el B y en el C. Lo que tenemos que analizar es
cuál de los ácidos o las bases que tenemos son débiles, porque si alguno de ellos es fuerte, ya no funciona como solución buffer, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Para analizar el carácter o la fuerza de un ácido o de una base, lo que necesitamos es conocer sus constantes, ¿sí? Si la constante del ácido es muy alta, el ácido es fuerte. ¿Por qué el ácido sería fuerte? Recuerden que la constante ácida nos está indicando la constante de equilibrio cuando yo tengo la reacción de ionización del ácido. Yo lo pongo en agua y ioniza. Cuando llega al equilibrio, esa constante de equilibrio es la constante del ácido. Y esa constante de equilibrio la calculo como el producto de la concentración de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos que correspondan, en este caso los productos van a ser los iones, sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevado al coeficiente estequiométrico que corresponde. En este caso el coeficiente va a ser la concentración del ácido, ¿sí? De la sustancia completa. Si el ácido ioniza por completo, yo en esa relación voy a tener que el numerador es mucho más alto que el denominador, porque todo se convirtió en los aniones, en los iones, en aniones y cationes, y básicamente de ácido no me queda nada. Entonces tengo un número muy grande dividido en un número muy chiquito. Eso me da un valor grande de constante, generalmente por 10 a un número positivo, por 10 a la 2, por 10 a la 4, por 10 a la 10. ¿Qué pasa cuando el ácido es débil? Pasa lo contrario. Yo voy a tener la concentración del ácido sin ionizar, que va a ser bastante alta, y la concentración de los iones arriba va a ser poca, porque es poca la cantidad que se ha partido. Entonces voy a tener un número pequeño dividido en un número muy alto. Eso me va a dar una constante baja. ¿A qué me refiero con baja? Por 10 a la menos algo. Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 10. ¿Sí? Mientras más pequeña sea la constante, más débil es el ácido. ¿Sí? Entonces, si nosotros buscásemos las constantes de estas tres sustancias, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el amoníaco es una base débil y el ácido nítrico es un ácido fuerte. Por lo tanto, la única chance que tenemos acá de formar una solución amortiguadora o buffer es utilizando el amoníaco y el cloruro de amonio, porque en los otros casos, al tener sustancias fuertes, no va a cumplir esa condición y no va a regular el pH. ¿Sí? O sea que la opción correcta es la opción B. ¿Se entiende cómo se hace el análisis para determinar cuáles pueden formar soluciones buffer? Porque todos son ácidos con su base conjugada o base con su ácido conjugado. El tema es cuál me sirve para formar una solución amortiguadora. Bueno, pasamos a la última, creo que es el último problema, el siguiente. Acá lo que nos pide es calcular el pH de un sistema amortiguador de ácido acético, y nos da la fórmula, 0,2 molar, y acetato de sodio, y nos da la fórmula, 0,15 molar. El ácido acético es un ácido orgánico, lo estuvieron viendo ayer, ¿sí? Es un ácido muy común, no lo analizamos acá, por eso nosotros les vamos a dar, cuando les demos sustancias orgánicas, les vamos a dar la fórmula, porque necesitamos conocer a veces, en este caso creo que no es necesario porque ya nos dan las concentraciones, pero a veces necesitamos calcular las concentraciones porque nos dan la masa y el volumen, y necesitamos para la molaridad la masa molecular. Si yo no conozco cómo está formada la molécula, no puedo sacar esa masa molecular, ¿sí? Entonces, como ustedes no han visto ácidos orgánicos con nosotros, lo van a ver en otra materia que se llama química orgánica, nosotros les damos la formulita. Pero fíjense, el ácido acético es un ácido débil y la sal tiene el anión acetato, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos acetato de sodio. La fórmula para calcular el pH, que es análoga para pOH, solamente cambia A por B y ácido por base, es la que está en el recuadro rojo. El pH es igual al pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido débil sobre la base conjugada. En este caso tenemos todos los datos
el pKa del ácido lo buscamos de bibliografía, ¿sí? Recuerden que ustedes en el anexo que se encuentra en la guía de ejercitación tienen varias constantes de ácidos y bases débiles que son en general con los que nosotros trabajamos para resolver los ejercicios de esta materia, ¿sí? Si no, lo pueden buscar de internet. Como los valores que sean constantes, eso lo pueden buscar de internet o del libro o de alguna aplicación del celular porque son constantes, ¿sí? Siempre van a valer lo mismo. Así que con eso no hay problema. El pKa es el menos logaritmo de esa constante del ácido y tenemos que poner la concentración del ácido débil arriba, que me la dan es 0,2 molar, y la concentración de la sal o la base conjugada debajo, 0,15 molar. Algo para que tengan en cuenta es que recuerden que hay una propiedad, que es una propiedad matemática del logaritmo, de la función logaritmo, que si yo invierto el cociente, es decir, si yo en lugar de poner ácido sobre base, pongo base conjugada sobre ácido débil, me cambia el signo del logaritmo, ¿sí? Pasa a ser positivo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay libros o apuntes en donde lo van a encontrar al revés, pero el valor matemático que van a obtener es el mismo. O sea, es lo mismo decir pKa menos el logaritmo del ácido débil sobre la base conjugada a decir pKa más el logaritmo de la base conjugada sobre el ácido débil. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta por si en la bibliografía que utilizan sale al revés. Y el resultado que obtenemos es 4,62. Fíjense que es muy cercano al resultado de menos logaritmo de Ka, que es 4,74, porque es en ese valor, en el 4,74, en donde esta solución amortiguadora va a regular el pH, ¿sí? Un poquito más de eso, un poquito menos de eso. Yo lo que no puedo cambiar es ese valor de 4,74. Eso me lo da el valor de la constante de este ácido en particular. Yo lo que puedo modificar son las concentraciones de las soluciones que estoy mezclando, ya sea del ácido o de la base. Entonces, si yo quisiera que el pH no me variara más o me variara menos, yo lo que puedo modificar son esas concentraciones. Si yo quiero regular el pH alrededor de, no sé, un pH un poquito más alto, tal vez alrededor de 6, tendré que buscar algún ácido cuyo pKa me dé alrededor de 6. Si yo quiero regular el pH alrededor de 8 o 9, tendré que buscar una base débil cuyo pKb me dé alrededor de ese valor que yo quiero. Y ahí armar mi buffer juntando esa base con algún ácido conjugado y poniendo las concentraciones que a mí me convengan. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula el pH de soluciones buffer? Tenemos entonces tres tipos de cálculos básicamente. Para ácidos y bases fuertes, para ácidos y bases débiles y para soluciones buffer, que pueden ser ácidas o básicas. Creo que es el último ejercicio. Sí. A ver si podemos habilitar la cámara. Ahí está. Bueno, estos serían todos los ejercicios que tenemos relacionados con ácido-base. No sé qué dudas tienen, no sé si quieren repasar alguno en particular. ¿Les quedó todo claro? Ay, tengo más mensajes acá. No es un tema complicado, los ejercicios son bastante simples. Ojo, lo único que tienen que prestar en cuenta, tener en cuenta y prestar mucha atención es a las unidades, que si yo voy a calcular molaridad, las unidades sí o sí tienen que estar en gramos la masa, en litros el volumen,
¿sí? El pH se calcula con la concentración de molar y que si yo tengo una solución básica y me piden pH, primero tengo que hacer el pasaje a pOH y viceversa. Si yo tengo un ácido pero me piden el pOH, primero tengo que hacer el pasaje, primero saco el pH y hago el pasaje a pOH. Esos son en general los truquitos, digamos, de esta parte de la asignatura, que por ahí pasan de largo y cometen esos errores que son bastante simples. Claro, en general siempre hablamos de pH, ¿sí? Puede ser que en algún ejercicio les pida el valor del pOH, pero el pHímetro, que son los instrumentos que nos miden pH, nos miden pH. Las escalas vienen en pH, siempre hablamos de pH. Si es mayor a 7, sabemos que es básico, si es menor a 7, sabemos que es ácido. En general, el pOH no se utiliza como para dar resultados. Sí se debe calcular, claro. Bueno, de nada, si no tienen ninguna pregunta, aquí termina la clase. Mañana a las 18 hay clase de consulta. Seguramente vamos a mandar el mismo link que hemos estado mandando de Meet. De nada, chicos. Gracias, igualmente. You are currently the only person in this conference.
Chao.